Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya le dimos el saludo rápido a todos los presentes. Hoy estamos emitiendo desde Guadalajara de Buga, hoy 16 de noviembre, nuestro 19º webinar. El día de hoy, manejo de la plantilla electrónica de Pronavícola para los lotes de ponedoras. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Diego Germán Contreras Fajardo, médico veterinario, y soy representante técnico y de ventas de Pronavícola para la pollita ponedora en la zona del Valle del Cauca. De manera rápida, como introducción, lo que quiero decirles es que es muy común que al diligenciar los registros de los lotes de ponedoras nos limitamos a plasmar los datos de mortalidad, consumo de alimento y producción, dejando así por fuera otros parámetros de suma importancia para realizar comparativos técnico-económicos y poder tomar decisiones de la manera más adecuada. Debido a esto es que en Pronavícola quisimos realizar este webinar para invitarlos a que conozcan nuestra plantilla electrónica, a que la utilicen y se familiaricen con ella, a que le expriman toda la valiosa información que es capaz de proporcionar. Ya que la plantilla siempre es extensa, hay algunas partes que me toca pasarlas un poco rápido, que en caso que queden dudas las podemos resolver al final en las preguntas, o si es necesario ya de manera directa. Entonces entremos en materia. Nuestra plantilla es una plantilla en Excel, es una plantilla que consta de 23 hojas, que aunque parecen mucho, la verdad son sencillas de llevar. La primera, que es la que deben estar ustedes viendo en sus pantallas, es la de las listas. En estas hay unas partes que ustedes podrán modificar y otras que no. Durante toda la plantilla, todo lo que ustedes vean en fondo gris es porque lo pueden modificar o incluso lo deben llenar. Lo que está en fondo blanco, otros fondos, no lo podrán modificar. En esta primera hoja, que son las listas, es donde debemos alimentar a la plantilla con todo lo que ustedes, según la explotación que estén manejando, crean necesario tener en información para llevar los registros de las siguientes hojas. Por ejemplo, ustedes ahí ven que tenemos tipo de alojamiento. El tipo de alojamiento puede ser piso de tierra, cemento, en jaulas, en baterías climatizadas o galpones abiertos, etcétera. Todo eso, vuelvo y les digo, ustedes lo pueden modificar en caso que el tipo de alojamiento que ustedes tengan no aparezca aquí en la plantilla. Por ejemplo, si me voy aquí a la celda A25, ustedes pudieran escribir lo que llegasen a necesitar. Les recuerdo, se me estaba pasando por alto, que esta presentación está siendo grabada por si ustedes después quieren acceder a ella al audio, y por supuesto que también la presentación como tal va a quedar en nuestro portal. También tenemos en esta hoja de listas las fases de alimento, donde ustedes encontrarán, por ejemplo, alimento medicado, si es que llegasen a darlo, preiniciadores, que puede ser pollita o puede ser pollito en crombo o en harina, iniciación, diferentes tipos de levantes y los prefijos que cada uno de ustedes el nombre que ustedes manejen en sus empresas, ya si es prefijo arranque, si es prefijo especial, etcétera, etcétera. Eso, como les digo, ustedes lo pueden poner ahí. Igual con el equipo de comederos, si es artesanal, si lo que manejan es canal, y si la canal es en cadena o es en tornillos sin fin, o si son platos manuales o automáticos, u otro tipo de sistema. En equipo de bebedero, lo mismo, dependiendo del tipo de bebedero que ustedes manejen, si son bebederos, si son campanas, si son automáticos, manuales, y el tipo de serología. En el tipo de serología tenemos la ARP, que es la aglutinación rápida en placa, tenemos el ELISA, la HI, que es la inhibición de la aglutinación, los PCR en tiempo real y la inmunofluorescencia. Hasta ahí ustedes pueden llenar lo que necesiten según sus necesidades. De ahí para allá, desde la columna F hacia allá, ya eso está preestablecido en la plantilla.
y son los meses del año y el número que le pertenece a cada mes. Las líneas genéticas, que como lo vamos a ver en esta plantilla, ustedes pueden llevar no solamente la información de los lotes de las líneas que le vende Pronavícola, sino también los que venden las demás casas genéticas que hay en el país. Los programas de oscurecimiento en el levante, los programas de luz en producción, los responsables de las aves, si se llama médico veterinario o si eres director técnico, etcétera. Algunos habladores que van a ver durante la presentación, el clima dependiendo los metros sobre el nivel del mar, el empaque de alimento y la presentación del alimento, si es en harina, si es peletizado, en migaja. Hasta ahí llega esta primera hoja, que es la de las listas. ¿Correcto? Voy a tratar de ir un poquito despacio porque dependiendo del internet que tengamos cada uno, pues la imagen les irá a llegar un poco más lento o más despacio. Seguimos a la siguiente hoja, que es la hoja que denominamos información inicial. En esa hoja ustedes podrán encontrar en la parte superior, como se dan cuenta, está la dirección de nuestra página web, que si ustedes le dan clic con el cursor ahí, los va a llevar directamente a la página de internet, por supuesto. Está entonces para que llenemos todo lo que necesitemos llenar, y todo lo que ustedes llenen aquí en esta hoja de información inicial van a ver que se va a seguir repitiendo en el encabezado de las siguientes hojas futuras en la presentación. Está por supuesto el nombre de la empresa o el cliente, el número del lote, y ahí estoy en la columna C, el número del lote en caso que ustedes los enumeren, si es el lote 1, el 20, el R40, etcétera, etcétera. Seguimos en la celda C7, donde si ustedes despliegan, como les digo, van a encontrar las diferentes líneas genéticas que encontramos en el país. Nuestra intención, por supuesto, es mantener actualizada la plantilla, pero en caso que si algún día ustedes llegan a manejar esta plantilla con otra genética y ven que los datos no coinciden, pues por favor nos lo pueden hacer saber para nosotros actualizarla. En este caso en particular, como ejemplo, tomamos un lote blanco nuestro, el LSL. Seguimos entonces con la fecha de nacimiento. Ahí le puse una fecha al azar. Ustedes pueden escribir 01 de enero de 2015 o 1115, que la plantilla les va a entender que ese 11 significa enero, el 1 de enero. ¿Listo? El responsable técnico, el doctor que los asista a ustedes, a la persona que los asista en la parte técnica. Y posteriormente encontramos dos partes separadas. A mano izquierda la información de lo que es cría y levante, y a mano derecha lo que es la información en producción. Muy importante que tengan en cuenta, en esta celda, la C12, en esta celda donde dice número de pollitas alojadas, si ustedes se paran ahí, ven que les sale un letrerito que dice número de pollitas. En esta celda no se digita esta información. Para ingresar el número de aves debemos ir a la hoja diario, a la hoja que se llama diario, y buscar la celda D9. ¿Listo? Entonces, una vez vayamos a esa otra celda y le ingresemos el número de pollitas, automáticamente nos va a aparecer aquí. El nombre del criador o levantador, porque no siempre la empresa que cría es la misma empresa que va a tener las aves en producción. El nombre de la granja de cría y de levante, la ubicación, la altura sobre el nivel del mar. Ahí ustedes despliegan y tienen tres opciones: de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, de 1001 a 1400 o mayor de 1400 metros sobre el nivel del mar. Automáticamente él les va a escoger qué tipo de clima es, si es cálido, es templado o es frío, respectivamente. El número del galpón, el programa de oscurecimiento que ustedes manejen durante el levante, lo pueden escoger dependiendo de lo que ya estaba preestablecido en el programa, si no tienen programa de luz, si son semi-oscurecidas, polisombra, etc. El piso, si el piso es el piso de cemento o si es piso de tierra,
o si ustedes manejan jaulas, diferentes marcas de jaula, etcétera, etcétera. Eso ustedes sí lo pudieron haber modificado en la primera hoja, en la de las listas. El tipo de comedero, de igual manera, lo pueden escoger dependiendo de lo que ustedes hayan puesto en la hoja anterior, si es canal de carro, o si es un plato, etcétera. Y la edad del despique. Aquí vemos la edad del despique, en donde en esta celda, en la C22, voy en la C22, simplemente con que ustedes den el número, él automáticamente lo toma como semanas. Si ustedes ponen 7, como se dieron cuenta ahí, le aparece que son 7 semanas, si es el 4, 4 semanas. Y también despliegan cómo quieren manejar la información del alimento, si es a granel, es decir, en kilos, o si son bultos de 40 o 50 kilos, que es lo que tenemos preestablecido. A mano derecha, como les decía, está la información de producción. De igual manera, en esta celda en la que me estoy parando en este momento, que ustedes la deben ver, la celda E12, en esa celda le aparece automáticamente, es donde dice número de gallinas encasetadas, les aparece automáticamente el número de aves que finalizaron las 18 semanas de vida. Ustedes le dan la edad de traslado, de igual manera, si el traslado es en la 15, basta poner el número y les aparece que son 15 semanas, a qué granja de producción se fue, en dónde está ubicada, la altura, el clima le aparece automáticamente, el número del galpón, el programa de iluminación que ustedes manejen, el tipo de alojamiento, el tipo de comedero, y automáticamente les aparece el fecha de corte de inicio de producción, o sea, el primer día de la semana 19. Y también está el manejo del alimento, que depende de lo que ustedes hayan escogido en qué levante. Si ustedes en levante dijeron que van a manejar a granel, o sea, en kilos, aquí también les aparece en kilos automáticamente. Y en la parte inferior de esta hoja, van a ver ustedes que aparecen los números telefónicos de la compañía, la dirección en la ciudad de Buga, el info @pronavícola y los logos de las líneas genéticas que manejamos tanto en ponedoras como en pollo de engorde. Y continuamos con la siguiente hoja. La siguiente hoja es la hoja de los cronogramas y los manejos. En esta hoja, como se dan cuenta, es la primera hoja en que en la parte superior ustedes van a ver que aparece todo lo que escogieron en la hoja anterior, en la hoja de información inicial. Ustedes ahí van a ver cuál fue la granja de cría, en qué municipio, el lote número tal, cuándo nacieron las pollitas, etcétera, etcétera, y lo mismo para producción. Todo lo que ustedes pusieron en la hoja anterior siempre les va a aparecer en las siguientes hojas. La idea de esta hoja, la de cronogramas y manejos, es que en esta ustedes plasmen todo lo que son las vacunaciones, los tratamientos, los grading, los reloteos, despiques, etc. Entonces, lo primero que deben hacer es, recuerden que yo les dije que todo lo que esté sombreado en gris es porque se puede manipular. Ustedes ponen, por ejemplo, el día en que van a hacer algún manejo. Como ven ahí en la celda A10, por poner un ejemplo, puse que el día 10, la plantilla automáticamente me dice que ese día 10 pertenece a la segunda semana, y según la fecha de nacimiento que le dimos del lote me dice que eso es un sábado, y ese sábado 10 de enero de 2015. Ustedes aquí le escriben la actividad. En este caso en particular yo puse que es vacuna de Gumboro. Si ustedes quieren tener la información más completa posible, ustedes pueden poner de qué proveedor es, o sea, a qué laboratorio le compraron la vacuna, por qué vía de aplicación la pusieron, qué cantidad de vacunas de dosis compraron, la fecha real de ejecución. Es decir, en la columna C, donde dice fecha, ustedes pueden poner lo que tienen programado. ¿Listo? Según la edad la fecha en la que llegaron las pollitas, cuando ustedes van a programar sus manejos, sus vacunaciones. Y en la columna H, ustedes van a poner lo que realmente se ejecutó en la fecha. También pueden poner el número de serie de la vacuna, la fecha de nacimiento, si quieren llevar la relación de cuántas aves vacunaron por hombre y las observaciones.
Así, de ahí hacia abajo pueden empezar a poner todos los manejos que ustedes vayan a tener en el lote. La siguiente hoja es bitácora del lote. En esta hoja, lo que podemos plasmar, o la idea de esta hoja es plasmar las actividades diferentes a los manejos normales que tiene el lote. Es decir, es más bien como plasmar las cosas extras que pudo haber habido. Yo puse unos ejemplos muy sencillos acá y es, ustedes en la columna A ponen la fecha, automáticamente la plantilla les dice a qué edad representa esa fecha, y si está menor a 19 semanas de vida, la plantilla también automáticamente les dice que eso pertenece a la granja, con el nombre que usted le ha puesto, la granja de cría o levante. Como se dan cuenta, en el segundo renglón puse un ejemplo del 15 de septiembre de 2015, la plantilla me dice que pertenece a la semana 37, y por supuesto que eso ya sería la granja de producción, entonces automáticamente me trae el nombre de la granja de producción. En actividades, por ponerle un ejemplo, yo puse en la primera, ¿la actividad cuál era? La vacuna triple oleosa, y en observaciones que puse, se interrumpe la vacunación. El comentario técnico, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que la vacuna estaba en mal estado, por poner un ejemplo, ¿ya? O en el segundo caso puse, se vendieron 56 aves. El comentario, pues aves que no estaban poniendo. Ese tipo de cosas es lo que ustedes pueden anotar en esta bitácora del lote, o que se dañó un tanque, o que tuvieron que hacer alguna reparación, porque a veces esa información a uno le sirve el día de mañana. La siguiente hoja es la hoja de microbiología e histopatología. Esta hoja, la idea, pues como su nombre lo dice, es que ustedes puedan plasmar todos los resultados de laboratorio de los exámenes, tanto de microbiología como de histopatología, que ustedes les puedan haber sacado al lote. Entonces, vuelve y juega. En la columna A puse ese ejemplo, 15 de junio de 2015, la plantilla automáticamente me dice que pertenece a la semana 24. Yo escribí que llevamos al laboratorio de Pronavícola unas muestras y solicitamos cultivo y antibiograma. Como semana 24, por supuesto, es semana de producción, la plantilla automáticamente me trae el nombre de la granja de producción. Yo le digo de qué número de galpón tomamos las muestras, escribo el tipo de muestra que tomamos. En este ejemplo puse que fueron hisopos de senos nasales, tráquea, hígado, pericardio y ovarios. ¿Cuántas muestras tomamos? La interpretación estadística, supongamos que el laboratorio nos dijo que era una colibacilosis, y el resultado es que ese coli estuvo en hígado y en ovarios, y supongamos que el antibiograma dijo que ciprofloxacina era el antibiótico a elegir. Bueno, ese tipo de información es la que ustedes pueden poner en esta hoja de microbiología e histopatología, porque la siguiente hoja es la de serologías como tal. Hay una hoja solamente para serología. De igual manera ponemos la fecha, nos trae el nombre de la granja, y nosotros le decimos, por ejemplo, en la columna C, en la C6 donde estoy, por ejemplo, que vamos a hacer es un chequeo de rutina, que el nivel de bioseguridad está bien, que no tengo ninguna información de mis vecinos si de pronto tienen o no tienen algún tipo de patologías presentes en el momento. La plantilla automáticamente me trae el saldo de aves que hay al finalizar esa semana, que en este ejemplo en particular es la semana 15, como ven ahí en la columna H. También automáticamente me trae la línea genética que hay en esa granja, en ese galpón, en ese lote. Yo le pongo el nombre del laboratorio a donde llevé las muestras y qué tipo de serología solicité. En este caso, supongamos que solicitamos ELISA. Y las enfermedades que tenemos acá, que ustedes la pueden manipular, recuerden, en esa primera hoja de información inicial, ustedes pueden poner qué enfermedades quieren estar controlando. En este caso en particular puse Newcastle, bronquitis, gumboro, etc. ¿Sí? Y ustedes pueden anotar aquí
el título máximo, el título mínimo, el promedio ponderado, geométrico, perdón, y el coeficiente de variación de cada una de esos resultados. Como les digo, aquí está Newcastle, está Gumboro, está bronquitis, micoplasmas, también está la laringotraqueitis, está el síndrome de baja postura y está neumovirus en este ejemplo. Pero ustedes pueden, cualquiera de estos, pueden cambiar los nombres como se dan cuenta ahí que cambié este nombre. ¿Listo? Entonces ahí pueden tener lo que ustedes deseen y es una manera muy fácil y muy práctica de tener los resultados a mano para cuando los quieran consultar, porque en las visitas que uno hace a granjas es muy común que esos resultados a veces se embolatan en las oficinas y cuando uno necesita la información no la tiene a mano. Ahora viene la hoja pilar de esta plantilla, que es la hoja diario. Esa hoja diario es donde vamos a plasmar toda la información del lote como tal. ¿Listo? En esa hoja diario, empecemos por acá, vamos a ver. Lo primero es la casilla D9, ahí donde puse el cursor, casilla D9, como lo dijimos al principio, ahí es donde vamos a escribir el número de pollitas que llegaron a la granja. Este registro les permite a ustedes llevar la información bien sea diaria, como lo están viendo en pantalla, o bien sea de manera semanal. Por lo general, por supuesto, es que en las granjas lo lleven de manera diaria. De todas maneras, si ustedes quisieran llevarlo de manera semanal, simplemente es que cojan este filtro donde deben estar viendo ustedes en este momento el cursor, que es la casilla B10. Ahí le dan clic, él les despega estas posibilidades y ustedes le dicen filtrar por color y que me muestre solamente las celdas azules. Vamos a ver entonces la información de tipo semanal, no de manera diaria sino semanal. Para el caso de esta presentación vamos a llevarlo de manera diaria, como es como constantemente en las granjas llevan la información. Entonces volvemos al filtro, en la celda B10, lo desplegamos y le decimos borrar filtro de fecha y vuelve y nos aparece la información de manera diaria. Perfecto. Ahí entonces ustedes van a ver tres colores diferentes de celdas. Un color que es gris, el fondo gris, que es donde podemos escribir. Un color azul, que ahí también podemos escribir, ese es el séptimo día de cada semana. Y ustedes también van a ver unas celdas que es como un color rosa pálido o un color piel. Esas filas que ustedes ven de ese color rosa pálido representan las filas de los días en que ustedes en la hoja de cronograma y manejos, recuerdan cuando estábamos viendo esa hoja, pusieron que iba a haber algún manejo, alguna actividad, y me devuelvo. Llegamos aquí a la hoja de cronogramas y manejos, y como ustedes se dan cuenta, para este ejemplo pusimos que en el día 10 y en el día 18 vamos a hacer unos manejos, en este caso en particular, unas vacunas. Si nos vamos a la hoja de diario, van a ver que el día 10 y el día 18 son esos días que están en ese color rosa pálido. Y así sucesivamente, cada que ustedes pongan un manejo les va a aparecer de ese color. Podemos entonces también plasmar, por supuesto, las mortalidades. Tenemos una columna para la mortalidad general que ustedes puedan encontrar y tenemos otras tres columnas, la E, la F y la G, para que ustedes puedan plasmar el tipo de mortalidad que de pronto ustedes quieran llevar independientemente. Cada granja es un mundo aparte y pues lo que pueda ser recurrente como mortalidad en una granja, en otra no lo es. Si ustedes lo quieren medir,
pueden hacerlo. En este ejemplo en particular yo puse mortalidades por coli, por ahogadas o por atrapadas en caso de jaulas. La siguiente columna es la de selección, por supuesto las aves que uno mismo elimina porque son inviables, y la columna de traslado o venta de aves. Esa columna de traslado o venta de aves, por supuesto que les va a afectar el saldo de aves, pero no en ningún momento les va a afectar el porcentaje de mortalidad. También quiero hacerles énfasis en la celda donde en este momento puse el cursor, que es la celda K9. Esa es la celda para aquellos que tengan contadores de agua en los galpones. Es la celda donde deben escribir en metros cúbicos el número con el que está iniciando el contador, ¿correcto? Y de ahí para abajo, en esa columna K, de manera diaria debemos escribir la lectura de ese contador. Luego siguen las columnas del alimento. Tenemos preiniciador, iniciador, levante, prepostura, prepico y alimento medicado. En muchas plantillas ustedes ven que solamente hay una sola columna de alimento, y así es viable llevar la información, por supuesto. Pero nosotros hemos querido hacer estas columnas de más para que ustedes puedan llevar al detalle cómo ha sido el consumo de alimento en sus lotes, ¿correcto? Cada grupo de columnas del alimento, es decir, por ejemplo la de preiniciador, ustedes van a ver que consta de 4 columnas como tal. La entrada en bultos, que en este ejemplo en particular, y estoy hablando de la columna L, tengo 107, por decir algo, me entraron 107 bultos por 40 kilos de preiniciador pollita crombo. ¿Listo? Aquí ustedes pueden escoger el tipo de alimento dependiendo de lo que ustedes hayan escrito en la hoja de información inicial, ahí donde desplegué. ¿Listo? Ustedes pueden escoger si es preiniciador pollita en crombo, o si es preiniciador pollito en crombo, o si lo manejan en harina, etc. Y así con todos los demás. Entonces, esa entrada de bultos hace que al ir ingresando los datos de la columna M, que es el consumo como tal, le vaya dando un saldo. Entonces, esta plantilla les sirve a ustedes también como cardex para llevar los inventarios de alimentos. Esa columna que ustedes ven, la N, en este caso en particular, que es la de traslado en bultos, es cuando a veces un galpón le tiene que prestar comida a otro. Entonces, ustedes escriben ahí la cantidad de bultos que le prestaron a otro galpón. Él, por supuesto, les va a alterar el saldo, pero en ningún momento les va a alterar el consumo de gramos ave día. Así, para las diferentes columnas, preiniciador, iniciador, levante, prepostura, prepico y el alimento medicado. Viene un grupo ahora de consolidado de consumo de agua y alimento, en donde ustedes pueden ver aquí donde puse el cursor en la columna AJ, en la celda AJ11, él les calcula esos metros cúbicos que ustedes pusieron al principio en consumo de agua en litros. Y en la columna AK se los pasa a centímetros cúbicos por ave. Les presenta un resumen de la entrada de bultos, el consumo de bultos, los traslados que hubo y el saldo, y les hace el cálculo de consumos gramos ave día, tanto el real como el de la tabla. ¿Perfecto? La siguiente columna, la AB, es la de producción de huevos. Para, por supuesto, cuando llegue su debido momento, empecemos a escribir la cantidad de huevos que empieza a poner el lote. Como lo ven ustedes ahí me paré en el primer día de la semana 19. Ahí empiezan ustedes a poner día a día la cantidad de huevos, y en la columna AW pueden poner las salidas en caso que ustedes también quieran llevar esta plantilla como un cardex. Él les va a sumar la cantidad de huevos que llevaban hasta ese momento, les resta, en este caso puse 1200, y les va a mostrar que les queda un saldo de 531 huevos en este ejemplo en particular.
Por supuesto que les hace el cálculo de producción diaria real y se los compara con el de la tabla dependiendo la línea genética que hayamos escogido. Por supuesto que cada que escojan una línea genética diferente, ella les actualiza la tabla de producción. Sigue una columna de observaciones, por si quieren llevar las observaciones, y después llegamos al registro diario de clasificación de huevo. Ojalá los lotes siempre se pudieran clasificar por separado diariamente, pero si eso no es posible, pues uno quisiera que por lo menos una vez a la semana cada lote se pudiera clasificar por separado para poder sacar sus porcentajes de tamaño de huevo. En este ejemplo que les estoy mostrando, por decir algo, este lote se está clasificando el cuarto día de esa semana. Estos obviamente son cifras puestas al azar, eso no es de ningún lote real, en donde ustedes ven los diferentes tipos de huevo. Donde voy a poner el cursor, por ejemplo, en la celda BH9, ustedes van a ver que para el AA les aparece 63,5 gramos. Ese es el precio promedio. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior, en la FX, donde aparecen las fórmulas, ahí les dice que según el Icontec, nosotros lo tenemos grabado según el Icontec, el peso del huevo AA va desde los 60 hasta los 66,9 gramos, que sacado el promedio es 63,5. Ahí donde está el 63,5 en la BH9, ese valor ustedes lo pueden modificar. Ustedes se dan cuenta que el fondo es gris. Por si ustedes en sus empresas manejan una clasificación de tamaño de huevo diferente al que solicita el Icontec. Ustedes ahí pueden plasmar el número que deseen. Por decir algo, aquí vamos a poner 65. Ahí les va a aparecer sin ningún problema. Después de los diferentes tamaños de huevo, viene el pálido, el sucio, el toteado o yemas. Cada uno de esos ustedes pueden desplegar, hay unos filtros que ustedes los pueden llamar. Por ejemplo, el pálido le pueden decir blanco, pálido, manchado, rayado, etcétera. Las yemas, como se pueden dar cuenta, roto, quebrado, yemas, vaciado, de diferentes maneras. ¿Listo? Ustedes escogen el nombre que más les convenga. Y en las columnas BR, BS y BT tienen lo que es revoltura. En caso que ustedes vendan el huevo no clasificado como tal, sino como revoltura grande, mediana o pequeña. La columna BU es la diferencia de inventario, es decir, la cantidad de huevos que ustedes escribieron que se produjeron ese día, menos la cantidad de huevos que usted dice que clasificó, y ahí le va a decir la diferencia del inventario. Posteriormente, esos números que usted escribió ahí de cantidad de huevos se los va a expresar de manera porcentual, como ustedes ven desde las columnas BB hasta la CC, incluyendo el porcentaje de huevo de segunda. Si siguen más a la derecha, van a ver que también pueden tener inventario semanal de bandejas, dependiendo del tipo de bandejas que ustedes manejen, los diferentes tamaños. Ustedes pueden utilizarlo como un inventario, el ingreso de las bandejas, el gasto de ese día, y él les va a arrojar el saldo. Y finalizando a la derecha, van a tener un resumen semanal, tanto el de huevo primera como el de huevo de segunda, expresado en porcentajes, el AAA, el doble, el A, el B, etcétera. Él se los va a ir mostrando. También en el huevo segunda, como les digo, el toteado, el yema. Y en la última columna, en la columna DA, van a ver el peso del huevo promedio según la clasificación de esa semana. Esta hoja, como les digo, es la hoja pilar de toda la plantilla, donde vamos a ingresar casi que toda la información que podamos llevar, y esta plantilla está para poder llevar las cuentas hasta 140 semanas de vida, como deben estar ya viendo en sus pantallas en este momento. 140 semanas, y en la parte final, en la fila 992, van a ver una sumatoria de todo lo que ustedes hayan escrito arriba. La siguiente hoja es la de resumen de levante. Ese resumen de levante tiene, como ustedes ven ahí, dos cuadros completamente diferenciados. El del lado izquierdo les va a mostrar toda la información al corte de 18 semanas, y el del lado derecho, donde voy a poner el cursor,
en la celda I6, donde aparecen dos, les vamos a dar la información a la semana que ustedes quieran consultar, a segunda semana o a quinta semana, como lo acabo de hacer, que me imagino que ustedes ya lo están viendo. Ahí les va a traer, como os digo, a mano izquierda está todo lo que es a 18 semanas, la fecha inicial, el corte de 18 semanas, cuántas pollitas recibieron al primer día, cuántas pollitas entregaron al finalizar las 18 semanas, el total de mortalidad de bajas que hubo y de la selección. Y nosotros hemos puesto que digamos que una meta para mortalidad pudiera ser el 2%. ¿Cuál 2%? Pues el que dan las empresas incubadoras. Recuerdan que en la hoja de diario ustedes pusieron diferentes tipos de mortalidades, E. coli, ahogadas, atrapadas, selección y la mortalidad como tal. Pues aquí les muestra una a una lo que ustedes ya hayan escrito. Y de manera porcentual, por supuesto, como lo ven en la columna F. En la columna de mortalidad como tal, aquí en la celda D14, o en la E14, que es donde está el valor, ustedes ven 321. Si ustedes se van a la hoja de diario y suman cuántas aves hasta 18 semanas hay muertas, en esa columna les va a dar 331. ¿Por qué? Porque en este ejemplo en particular, ustedes se dan cuenta que Omphalitis tiene fondo gris. Eso hace que ustedes puedan, en caso de que el lote les haya llegado con Omphalitis, puedan, por decirlo así, descartarse esa mortalidad, porque esa no es responsabilidad de la granja. Y si ustedes dicen, no, es que por Omphalitis se me murieron 50 pollitas, miren que ahora la mortalidad como tal, es decir, la celda E14 cambió. Es decir, del total de muertas que eran, las 331, digamos que 50 no eran responsabilidad de ustedes y 281 sí. Como les digo, en la parte derecha, en el cuadro de la parte derecha, él les va a mostrar la misma información, los consumos, los pesos, el porcentaje esperado de peso y de uniformidad a la semana que ustedes lo quieran consultar. Como se dan cuenta, lo que está sombreado de gris en la columna F y en la columna I es para que ustedes se pongan sus propias metas, tanto en el porcentaje de peso esperado como en el porcentaje de uniformidad esperada, tanto a la semana 18 como a la semana que estén consultando. Y en la parte inferior de esta hoja aparecen las tablas de bonificaciones en caso que usted le paguen bonificaciones a la gente de los levantes. El número de aves a bonificar, el valor de la cantidad de pesos a bonificar por cada pollita, dividido el número de operarios, ahí les va a dar por operario y en total cuántos pesos ustedes van a bonificar, ¿correcto? Y por supuesto que lo expresa en pesos por ave. Todo lo que dijimos anteriormente, en la siguiente hoja, que es la de levante semanal, ustedes van a verlo reflejado, todas esas mismas cifras les van a aparecer ahora aquí, pero de manera semanal. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que no cumpla con el estándar de la guía les va a aparecer en rojo de una vez para que ustedes se den cuenta que está o por encima o por debajo de lo esperado. Tienen los consumos de kilo de alimento, los gramos ABD en la tabla, el real, los consumos acumulados. En esta hoja ¿qué debemos escribir en esta hoja? Donde puse el cursor, en la celda AB2, el peso de llegada de las pollitas, y en la celda inferior a esta, el porcentaje de uniformidad. Y el peso promedio, ahí en la columna AB, a partir de la fila 8, ustedes deben poner ahí el peso de cierre de semana, así como la uniformidad en la columna AI. Y la plantilla, por supuesto, les va a mostrar todos los parámetros comparados con la tabla. Observaciones. Y posterior a eso, tenemos la parte de costos del levante. No voy a detenerme mucho, pero les voy a dar una idea y no voy a detenerme mucho ya por el tiempo, por lo que tuvimos ese corte del internet. En esta parte ustedes pueden poner todos los costos del total del alistamiento, del costo de la factura de la pollita, del valor del alimento semana a semana, del total del alimento semana a semana, si tienen medicación, si tienen
valor de desinfección, si hicieron seguimientos serológicos o de laboratorio, el plan vacunal, el costo de mano de obra, todo lo que les estoy hablando está en la fila número 7. Los costos de horas extras, costos de temporales, costos de arriendos o depreciaciones, calefacción, servicios públicos, costos comunes y costos varios. Y todo esto, semana a semana o cada que ustedes necesiten plasmarlo, el programa se los va a mostrar de manera porcentual, como ven en la fila 2, de manera porcentual y expresada en pesos por pollita también y en pesos totales. Eso hace que finalmente en esta celda donde puse el cursor, en la BJ6, les aparezca y en la BH3 les aparezca con doble comprobante, como ven ahí, el costo del levante de la pollita. En este caso en particular, con las cifras que puse, 12.025 pesos. Si ustedes se fijan en la columna BI, van a ver el valor del costo del levante semana a semana, ahí donde estoy bajando el cursor, semana a semana, para que finalmente en la celda BI6 les aparece el costo promedio por semana, lo cual me parece muy importante para aquellos que se dedican a recriar pollitas. Y finalmente vemos el resumen de todo lo que escribieron ahí del costo expresado en pesos por pollita y en porcentaje. En este ejemplo en particular, el 70,6% es alimento, el 22% factura de pollitas, etcétera, etcétera. Y sigo de manera más rápida. Ya llegamos a las gráficas. Aquí podemos pasar un poco más rápido porque esto ya todos ustedes lo conocen. En esta primera gráfica vemos lo que es el comparativo del peso de las aves con el peso de la guía y el consumo acumulado con el consumo de la guía. En esta otra gráfica vemos lo que es el porcentaje de cumplimientos de ese peso y de ese consumo acumulado. Es decir, si las aves están pesando y si de manera acumulada han comido lo que deben comer, lo que pide la guía, el punto siempre estaría en el 0, ¿correcto? En esa línea azul. Si está arriba es porque están pesando o han comido más, si está por debajo es porque pesan menos o han comido menos. Esta es la gráfica de perfil de crecimiento. Ustedes se pueden dar cuenta ahí en esa gráfica, en esa línea gruesa, roja, un poco más clara, del fondo. Ese es el perfil de crecimiento de las líneas genéticas. En este caso están viendo el perfil de crecimiento de la línea LSL. La línea superior roja es el perfil de crecimiento real. Las inferiores verdes que ustedes ven son los gramos ave día de la tabla real, y las columnas, las barras que ven azules, es la uniformidad. Es por esto que, si ustedes se dan cuenta, en este caso en particular, en la línea blanca nuestra, lo que son las semanas 6, 7, 8 e inclusive 9, las ganancias de gramos entre una semana y otra son bastante grandes. Por eso es que en algunas de las charlas que hemos tenido ustedes ya han escuchado que tratamos de que por lo menos en esta semana los manejos no sean tan fuertes, incluyendo el despique. Si yo voy a la hoja de información inicial y digo que la línea que estoy manejando es la Lohmann Brown Classic, miren cómo cambia la gráfica de perfil de crecimiento. Nuestra Lohmann Brown, por poner un ejemplo, incluso desde la semana 5 tiene ganancias de peso por encima de 90 gramos. Todo lo que es las semanas 5, 6, 7, 8 y 9. Simplemente quería comentarles eso para que lo tuvieran en cuenta. Volvemos a poner la blanca y seguimos con los gráficos. Este es el gráfico de levante expresado de manera diaria. Ahí se pueden dar cuenta la misma gráfica de perfil de crecimiento que estamos viendo antes. Y ahora ven un sombreado naranja en el fondo, eso es el gramo ave día de la tabla. Y sobre esa están unas columnas en azul, los gramos ave día reales. Ahí de manera muy fácil ustedes pueden ver en qué momento se les caen los consumos o cuándo se les pueden estar volando.
Pasamos a esta otra hoja que es el resumen del mes. Esta es una tabla dinámica. Aquellos que la han ido llevando en las tablas saben que se deben parar en ella, darle clic derecho y darle actualizar para que le aparezcan estos datos. Aquí lo que hace la plantilla es traerle el total de mortalidad, selección y traslado, así como los saldos de aves y las producciones de huevo por total en meses y en los años en los que por supuesto el lote haya estado vigente. Seguimos con producción de huevo, ahí lo ven, producción semanal, perdón. Es la misma información que escribimos al principio en la hoja de diario, pero expresada de forma semanal. Aquí también debemos escribir el peso real de las aves, las uniformidades y por supuesto la plantilla nos compara. Si llevamos el consumo de agua, aquí también nos lo va a mostrar, donde me estoy parando en la columna B, los centímetros de consumo de agua por ave por día y la relación agua-alimento. Creo que eso se me pasó decírselos ahora que estamos viendo el levante. Lo bueno de esta plantilla es que esta plantilla también le muestra qué relación hay de consumo de agua-alimento, porque normalmente uno dice que las aves toman el doble de lo que consumen, pero eso por lo general no se mide. Si llevamos la información, esta tabla les permite, este software les permite llevar esa relación real. Van a ver entonces la producción de huevo comparada con la tabla, huevos a alojada, van a ver las conversiones kilo a docena, gramos por huevos reales, gramos por huevo a la tabla, que es la conversión, y si ustedes en la columna AN ponen el valor del alimento, por bulto, como en este caso que lo estamos manejando, van a poder ver en la columna AO cuánto les cuesta producir un huevo por concepto de alimento. Como llevamos la información de clasificación de huevo, van a poder llevar el control del peso de huevo, el peso real del huevo versus el de la tabla, el acumulado versus el de la tabla, la masa de huevo y la conversión kilo a kilo. Después van a poder ver los porcentajes de producción de huevo, tanto de primera como de segunda. En el fondo naranja ustedes pueden ver el porcentaje de huevo grande, es decir, por encima de 59 gramos, es decir, de AA para arriba, y el huevo segunda. Y las gráficas de producción las vemos ahí. Tenemos la de postura, por supuesto, que es la roja. Abajo ven lo que es tamaño de huevo, la rosada. Los rombos azules es el peso del ave. La línea azul con los puntos rojos es los huevos ave alojada. La línea naranja que le sigue hacia abajo es el consumo diario, gramos ave día. Y las barras inferiores como rosadas son la mortalidad acumulada. Masa de huevo, por supuesto, si llevamos clasificación de huevo, vamos a poder ver la masa de huevo real con la de la tabla, los gramos por huevos reales con los de la tabla y la masa acumulada. Esta gráfica nos gusta mucho a nosotros en Pronavícola porque es la gráfica del cumplimiento de huevos ave alojada. Es decir, si un lote está dando los huevos que pide la tabla, estos rombos que ustedes ven deberían estar en el 0, en la línea del 0. Si están por debajo, por supuesto es porque las aves le están debiendo a la tabla, y si está por encima es porque les han puesto más huevos de lo que pide la tabla. Si recuerdan, cuando vimos la gráfica de producción, ustedes vieron que ella arrancó bien, tuvo una supuesta caída y vuelve y sube, y aquí lo ven reflejado. La gráfica de mortalidad, las barras azules son semanales, la línea roja es el acumulado y la gris que ven también inferior sería lo de la tabla. Tenemos la gráfica de clasificación de huevo, donde la primer barra que ustedes ven arriba es la de huevo grande, es de 59 gramos para arriba. Después ven de manera acumulada por tipo de huevo, cada barra les muestra el porcentaje, y en la parte inferior el sucio, el toteado, el roto, las yemas, etc. La gráfica por tamaño de huevo, ahí se dan cuenta cómo las barras grises representan el tamaño C, que es lo primero que aparece y primero desaparece. Después las como color piel son las B, el azul es el A, el rojito es el AA y el amarillo el triple. La línea verde es el porcentaje de huevo grande. Esta gráfica es la misma anterior, pero con el huevo de segunda, y en caso de tener revoltura, pues lo estaremos viendo en esta última gráfica que les estoy mostrando. Esto era todo lo que tenía para ustedes, para presentarles de nuestra plantilla.
Les recuerdo, por favor, hacer parte de nuestras redes sociales, en Facebook como Pronavícola S.A., estamos en el Twitter como @Pronavícola S.A. y en nuestra página www.pronavícola.com. Por favor, suscríbanse a esta web para que puedan ser parte de la comunidad virtual en donde podrán acceder a contenido técnico especializado y participar en nuestras capacitaciones gratuitas online. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.